ARMY, lo de ayer no fue un live cualquiera. No fue solo BTS despidiendo el año con nosotras. Fue como lo hicieron, con quienes estuvieron más cerca y sobre todo, qué gestos no pudieron esconder. Porque cuando el reloj marcaba el final del año, cuando las emociones estaban a flor de piel, hubo dos personas que no se separaron, que se buscaron de forma natural, que compartieron espacio, contacto y una energía muy distinta al resto. Y no estoy exagerando. No fue algo rápido, no fue un segundo, no fue casualidad, se notó. Así que si tú también sentiste que ese directo tenía algo especial, quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar de la química real que vimos. De esos detalles que dicen más que 1000 palabras, y de por qué empezar el año así no es algo que pase por accidente. Aquí no estamos hablando desde la fantasía, ni desde el clip cortado de 2 segundos. Aquí hablamos las que miramos más allá, las que observamos el contexto, el tiempo. Los gestos que se repiten y la energía que no se puede fingir durante horas. Porque cualquiera puede actuar un momento, pero nadie sostiene una química así durante todo un directo, especialmente en una noche tan cargada de emociones como el cierre de año. No estamos buscando algo que no exista. Estamos leyendo lo que está ahí, a la vista de quien quiera verlo, y también de quien prefiera mirar hacia otro lado. Así que esto no va de inventar. Va de observar con atención, de unir puntos y de hablar con honestidad. Como ARMY, que lleva años viendo estas dinámicas repetirse. No era un directo cualquiera. Era la última noche del año, ese espacio emocional donde todo se siente más intenso, más honesto, más vulnerable. Un momento donde las máscaras pesan más y donde, si no te sientes cómodo con alguien, se nota y mucho. BTS decidió despedir el año juntos, compartir la cuenta atrás con ARMY, sentarse, hablar con calma y dejar que el tiempo pasara sin prisas. No había coreografías, no había guión rígido, no había necesidad de actuar. Era un ambiente íntimo y familiar, y en ese tipo de directos es donde más se revelan las dinámicas reales, porque el cuerpo habla incluso cuando nadie dice nada. Las miradas se relajan, las distancias se acortan, los apoyos físicos aparecen de forma natural además. Pensemos en el cansancio acumulado, en todo lo que representa cerrar un año tan largo. En ese estado, uno busca instintivamente comodidad y eso se nota en donde te sientas, en quién eliges como punto de apoyo, en con quién tu cuerpo se siente seguro. Por eso este directo no se puede analizar como un clip aislado. Es un espacio largo, sostenido, donde cada gesto suma, donde nada está forzado, y donde Jimin y Jungkook no solo compartieron pantalla, compartieron energía, espacio y una cercanía que se mantuvo durante todo el tiempo. Y cuando esa cercanía se sostiene sin interrupciones, sin incomodidad y sin correcciones, ya no hablamos de casualidad. Hablamos de dinámicas reales. En un directo grupal como este, donde hay espacio suficiente y libertad total para moverse, nadie se sienta porque sí, cada miembro de BTS eligió dónde colocarse, con quién estar más cerca y cómo acomodar su cuerpo durante el tiempo que duró el directo. Y aquí es donde muchos pasan por alto el detalle clave. Jimin y Jungkook no solo estaban sentados juntos, sino que su disposición fue constante. No fue algo momentáneo, no fue un cruce rápido. No fue me siento aquí y luego me muevo, permanecieron cerca durante gran parte del directo. Jimin se colocó de una manera que naturalmente lo acercaba a Jungkook, sin barreras físicas entre ellos, no había distancia forzada, no había incomodidad corporal. Al contrario, sus cuerpos parecían adaptarse el uno al otro. Como si ese espacio compartido fuera el más natural. Y esto es importante porque, cuando alguien no quiere contacto o cercanía, el cuerpo lo marca enseguida, se gira, se tensa, busca otro punto de apoyo. Aquí no vimos nada de eso. Vimos relajación, continuidad y una elección clara de compañía. Además, en un momento tan simbólico como el cambio de año, las personas tienden a colocarse cerca de quien les da seguridad emocional. No es algo que se piense, es algo que se siente, y esa elección, silenciosa pero visible, dice muchísimo más que 1000 palabras. Por eso, cuando analizamos este directo con atención, queda claro que no estaban sentados al azar. Estaban exactamente donde querían estar. Aquí es donde todo cambia. Porque una cosa es sentarse cerca y otra muy distinta es apoyar tu cuerpo en el de otra persona durante un directo largo, sin prisa, sin corrección y sin incomodidad, en varios momentos del directo. Jimin se recostó claramente sobre la pierna de Jungkook. No fue un segundo. No fue un gesto rápido. Fue algo sostenido, natural, casi automático. Y esto es importante, nadie adopta esa postura si no hay confianza absoluta. Apoyar parte de tu peso corporal en otra persona implica comodidad, seguridad y una conexión física que no se da con cualquiera. Menos aún frente a cámaras. En un directo global y en un momento tan observado como Año Nuevo. Lo más revelador no fue solo que Jimin lo hiciera, sino la reacción de Jungkook. No se movió, no intentó cambiar de posición, su cuerpo permaneció firme, estable.
como si ese contacto fuera completamente normal para él, como si ya estuviera acostumbrado. Cuando alguien no quiere ese tipo de cercanía, el cuerpo lo delata enseguida, se aparta, ajusta la postura, rompe el contacto. Aquí pasó exactamente lo contrario. Jungkook se quedó ahí, permitiendo ese apoyo, sosteniéndolo sin hacerlo evidente. Y hay algo aún más íntimo en todo esto. Jimin no buscó una almohada, no buscó el respaldo del sofá, no cambió de lado. Eligió a Jungkook como punto de apoyo. En un momento de calma, de cansancio, de cierre emocional del año. Estos son los gestos que no se ensayan, los que no se planean, los que salen cuando el cuerpo actúa antes que la mente, y cuando eso ocurre frente a millones de personas. Lo único que queda claro es que esa cercanía ya forma parte de su normalidad. Por eso este detalle no es pequeño. Es silencioso, es sutil, pero lo dice todo. El cuerpo siempre dice la verdad, incluso cuando nadie habla. Si algo dejó claro este directo es que, entre Jimin y Jungkook, existe un nivel de comodidad que va mucho más allá de un simple compañerismo. No hablamos solo de cercanía física, sino de costumbre corporal. Cuando dos personas se mueven de forma natural una alrededor de la otra, sin pedir permiso, sin explicaciones, sin miradas incómodas, es porque ese contacto ya está normalizado. Jimin se acomodó, se apoyó. Ajustó su postura y Jungkook respondió con estabilidad y calma. Ninguno se sobresaltó. Ninguno corrigió el gesto. Eso es intimidad. No la que se busca provocar, sino la que surge cuando el cuerpo reconoce al otro como un lugar seguro. Jungkook no solo permitió el contacto, sino que lo sostuvo. Y Jimin confió su peso, su descanso y su espacio personal sin dudar. Además, hubo algo muy revelador, sus movimientos estaban sincronizados. Cuando uno se acomodaba, el otro se adaptaba. No hubo rigidez, no hubo distancia repentina, esa fluidez solo aparece cuando hay confianza acumulada. Cuando no es la primera vez que comparten ese tipo de cercanía. Por eso este lenguaje corporal no se puede leer como algo puntual. Habla de una dinámica que ya existe fuera de cámara. De una relación donde el contacto no es una excepción, sino una costumbre silenciosa. Y aquí es donde todo encaja. Porque si este fuera un gesto aislado, podríamos decir que fue el momento, el cansancio o la emoción del año nuevo. Pero el problema, o mejor dicho, la clave es que esto ya lo hemos visto antes. La cercanía física entre Jimin y Jungkook no es nueva. A lo largo de los años hemos sido testigos de apoyos, abrazos prolongados, miradas sostenidas y gestos de protección que se repiten una y otra vez, incluso en contextos donde no había necesidad de hacerlo. Lo que cambia ahora no es el gesto, es el contexto. Estamos hablando de un directo largo, relajado, sin prisas, donde no había coreografías ni posiciones marcadas. Y aún así, el patrón se repite, Jungkook como soporte. Jimin como quien se recuesta con total naturalidad. Cuando algo se repite en distintos momentos, en distintos años y en distintos formatos, deja de ser coincidencia, se convierte en una dinámica, en una forma de relacionarse que ambos reconocen y aceptan sin cuestionarla. Además, hay algo muy revelador en este tipo de patrones. No se rompen cuando hay cámaras. Al contrario, se mantienen porque ya son parte de su normalidad. Y eso es exactamente lo que vimos aquí. Por eso, este momento de Año Nuevo no crea algo nuevo, confirma algo que ya existía. Algo que quienes observamos con atención llevamos tiempo notando. Y ahora viene la pregunta clave, ¿por qué este gesto ocurre justo en Año Nuevo? Porque Año Nuevo no es un día cualquiera. Es un momento cargado de emociones reales, de balance, de cierre y de inicio. Las máscaras quedan un poco. La gente se permite ser más auténtica, más vulnerable, más cercana. En ese contexto, lo que vimos entre Jimin y Jungkook cobra un peso distinto. No fue un escenario preparado ni un instante rápido que pasa desapercibido. Fue un directo largo, tranquilo, donde no había presión por hacer algo específico. Y aún así, la cercanía apareció sola. El Año Nuevo suele celebrarse con las personas con las que te sientes seguro, cómodo, en casa. Y ese es exactamente el mensaje que transmite ese apoyo, esa postura relajada, esa confianza corporal. No se ve tensión, no se ve duda. No se ve cuidado excesivo por las cámaras. Se ve costumbre. Además, pensemos en algo más profundo, cerrar un año y empezar otro juntos, literalmente sentados uno al lado del otro, compartiendo ese instante simbólico, frente a millones de personas, no es un gesto vacío, es una elección, inconsciente o no. Pero elección al final, por eso el timing importa tanto. Porque si incluso en un momento tan cargado emocionalmente, su dinámica no cambia, no se disimula ni se rompe, entonces estamos viendo algo que forma parte de su realidad cotidiana. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que este momento incomode a algunos y haga latir más fuerte el corazón de quienes sabemos mirar más allá. Y como siempre pasa, cuando algo es demasiado evidente, la reacción no tarda en llegar. En cuanto este momento empezó a circular, el fandom se dividió.
Por un lado, quienes simplemente disfrutaron de la química, de la cercanía y de ese gesto tan natural entre Jimin y Jungkook. Pero por otro, apareció la incomodidad. Y no es casualidad. Lo que realmente molesta no es el gesto en sí, sino lo difícil que resulta negarlo. Cuando una interacción se puede explicar como fanservice, como actuación o como casualidad, no genera tanto ruido. El problema surge cuando el momento es tan espontáneo, tan sostenido y tan coherente con un patrón previo, que desmonta esas excusas. Por eso vemos intentos de minimizarlo. Fue normal, fue un abrazo grupal, estaban todos juntos, pero si fuera tan irrelevante, no haría falta justificarlo tanto. Nadie se esfuerza en explicar algo que no le incomoda. También aparece el intento de desviar la atención, de crear narrativas paralelas, de exagerar otros gestos para tapar este. Es una reacción casi automática cuando algo rompe el discurso que algunas personas llevan años defendiendo. Y aquí está la clave: lo que se vio no se puede borrar, ni editar, ni reinterpretar fácilmente. Está ahí. Ocurrió en directo y fue captado por miles de personas al mismo tiempo. Por eso molesta. Porque no fue un momento aislado ni ambiguo. Fue una muestra clara de cercanía real. Y cuando la realidad no encaja con ciertas narrativas, la incomodidad se transforma en ruido. Y así, mis queridas Jikookers, empezamos el año con un momento que nos recordó exactamente por qué seguimos observando cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Jimin y Jungkook. No fue casualidad. No fue un accidente ni un gesto al azar. Fue una muestra clara de cercanía, confianza y esa chispa única que solo ellos tienen. Si algo nos enseñan estos instantes, es que incluso en un directo masivo, rodeados de cámaras, fans y celebraciones, ellos siguen encontrando su espacio, su comodidad y su manera de demostrarse cariño. Y eso, chicas, es simplemente hermoso. Déjenme en los comentarios qué les pareció este momento. ¿Lo notaron tan intenso como nosotras? ¿Se les aceleró el corazón viendo a Jimin apoyado en la pierna de Jungkook? No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola señal, porque aquí seguimos trayéndoles cada gesto, cada señal y toda la química que hace que el Jikook sea tan especial. Les quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Mis queridas ARMY.